Pichetto, gracias por venir, ¿eh? Qué impresionante lo que acabamos de ver, ¿no? Garro es un buen intendente. Lo que ocurre es que este tipo de movimientos, que indudablemente tienen una conducción por ciertas organizaciones sociales, algunas que vos mencionaste vinculadas al gobierno. No quiero decir con esto que el presidente está detrás de las tomas. Lo que creo que hay una relativización del derecho de propiedad en la Argentina. Y digamos que esto es un dato que también ha sido parte de las demandas que se expresaron hoy por la tarde en esta marcha ciudadana de mucha gente en distintos puntos del país, aquí en el Obelisco. El tema de la propiedad, de la defensa de la propiedad privada, es un tema muy sensible. La puesta en duda, ¿no?, de la propiedad privada, que sí, no se discute la en todo el relativización. mundo. El otro día lo vi a Grabois sosteniendo que es un derecho secundario, aparentemente. Bueno, esto me parece que es grave para una sociedad que tiene, digamos, en la mente la posibilidad de construir su casa, de que la gente, digamos, que tenga el derecho a tenerla. Bueno, yo creo que hay que potenciar, indudablemente, planes de hábitat, mejoramiento, zonificación de zonas para terrenos sociales. Todo eso hay que hacerlo. Ahora, las vías de hecho, que no son solamente aquí en el marco del conurbano, sino hay más de 10, 12 provincias que están ocurriendo tomas en distintos lugares. En distintos lugares. En distintos lugares. Y hay una que tiene una gran centralidad. ¿En su provincia? Sí, pero es además tremenda, porque está hecha por actores supuestamente identificados con pueblos originarios. Puede haber alguno. Puede haber un grupo que devenga de familias de origen, de pueblos originarios, pero ahí hay una negación a todo lo que es la autoridad argentina, a la bandera, a los signos, a la autoridad de la gobernadora, a la autoridad del presidente. Del intendente, todo. Del intendente. No respetan ni los signos religiosos. Es un hecho de una gravedad impresionante. Nos contaban este fin de semana que secuestraron a un párroco. Secuestraron al fraile y quemaron... ¿Secuestraron? Sí, lo tuvieron retenido un tiempo largo, en función de que se iba a hacer el desalojo del Mascardi, de donde están también las propiedades del Obispado de San Isidro. Ya está ordenada por la justicia y no va a haber marcha atrás, hay que hacerlo. ¿Le pegaron al párroco? Aparentemente lo tuvieron ahí, no está la información desde Río Negro como que le han pegado, pero lo han retenido. Pero después quemaron la iglesia, quemaron parte de la iglesia, prendieron fuego a la iglesia. El obispo Ramallo de San Carlos de Bariloche ha hecho toda una manifestación donde le echa la culpa al gobierno nacional, yo no estoy de acuerdo con esa manifestación, que no cumple con las leyes de entrega a los pueblos originarios, porque la demanda es integral, porque de repente van a pedir la creación de un Estado autónomo. Es realmente disparatado. Es disparatado. Pero hay que prestarle mucha atención a esto, porque la Patagonia, que es la zona más rica de la Argentina en términos de recursos naturales, agua, minerales, petróleo, gas, este dato está incorporado. No va a ser cosa de que sea una punta de lanza de un escenario más complejo todavía. ¿Más complejo en qué sentido? En que la cosmovisión, digamos, del pueblo mapuche, ligado también a la Araucanía chilena, porque este es un problema de la precordillera, que tiene también visiones ideológicas duras, esquemas ideológicos que vienen por izquierda dura. Bueno, hablan de un territorio autónomo, incluso hasta hay aval de estos organismos como el INAE. ¿Qué le hace a la Argentina perder 100.000 kilómetros cuadrados para que los mapuches tengan su propio territorio? Eso dice... Lo dicen y eso no se puede consentir porque eso es pérdida de soberanía. Esta tarea ya la hizo Roca en los 80 cuando hizo la campaña del desierto. Y la Argentina es otro territorio después de la primera campaña del desierto. Roca es un presidente que llega al poder y cuando termina su primer gobierno duplica el territorio. Quiere decir que ha tenido una visión de grandeza, de importancia estratégica, porque las tribus mapuches tampoco son originarias del territorio patagónico argentino. No, tampoco. Son originarias de Chile, de la Araucanía chilena. Entran a la región
y masacran a los pueblos originarios que son tehuelches, son otro tipo de tribus, más pacíficas, más dedicadas a la agricultura. Gracias por esta clase de historia instantánea, pero está muy bien. Es importante porque... Sí. No, después cuando se discuta en serio va a saltar... Los malones chilenos venían, los mapuches venían en los malones y se llevaban la carne, se llevaban arriando el ganado, las mujeres iban hacia Chile, hacia la frontera chilena. La segunda participación del ejército argentino con Roca en la ocupación patagónica puso final a toda la historia del malón y a la ocupación real del ejército argentino en la Patagonia. Lo que dijo... estaba viendo lo que dijo Dualde, me sacaste la pantalla. Ahí está. Estamos viviendo un momento preanárquico y la anarquía tiene olor a sangre. ¿Es demasiado? Sí, me parece que la última parte quizás sea demasiado, pero digamos que estas actividades de ocupación, de violación de la propiedad, no digo... Ahí está la iglesia, ahí está la iglesia. Esta es la que quemaron, está en el Bolsón. Mami. Lo que habilita son situaciones... Pero Miguel, ahí nosotros estamos viendo creo que hay 3 patrulleros. Nadie no, porque acá... Yo no digo que le peguen, que no le peguen, pero deténganlo. Acá está el síndrome... A ver, acá está el síndrome Carrasco. En toda la zona de la cordillera... ¿Del soldado? ¿El Carrasco? No, perdón. Maldonado. Perdón, sí, me equivoqué de apellido. No. Y el síndrome Nahuel, que es otro de los que vivió un enfrentamiento con la gendarmería y fue, digamos, acribillado. Bueno, acá hay una serie de cuestiones que inmovilizan a la fuerza de seguridad porque ellas sienten que no los van a defender si hay algún evento. Claro. Este es el problema. Este es el problema. Un problema... grave también. Sí, grave, pero también cultural en la Argentina. Sí. Y otra de las cosas por las que reclama mucha gente. Ahora, Pichetto, recién usted me decía, Cristina... Este lugar lo conozco, ¿te imaginas que es parte de mi provincia y conozco la preocupación de la gente? Sí, me imagino. De la gente que vive en esos lugares, en Bariloche. Ahora, usted tiene una mirada interesante, no muy obvia sobre la carta de Cristina. ¿Usted dice que Cristina está avisando que chocamos? ¿Le está avisando al gobierno? ¿Le está avisando a la sociedad? Dentro del gobierno, bueno, no medio raro. Sí, claro, tiene un destinatario en el gobierno para dentro del gobierno y tiene un destinatario para afuera, para la sociedad y para las fuerzas políticas también. En este sentido, ella entiende de que hay problemas estructurales que no se van a resolver, le echa la culpa a la cosmovisión esta del dólar, el bimonetarismo. Creo que ese no es el único tema, creo que digamos, cuando hay problemas y fragilidades políticas, esto se traslada también al proceso económico. ¿Pero por qué lo quiere hacer? ¿Quiere saltar del barco? ¿Le está hablando al presidente? A mí me pareció gravísima la carta, ¿eh? Me pareció que le está hablando a la sociedad. Le está hablando al presidente y está haciendo también reflexiones sobre el país. Pero Miguel, usted, ahora vamos a empezar a discutir. Usted es uno de los primeros que me dijo, mira, yo dentro del peronismo los trapitos los resuelvo adentro. Más cuando es una cosa institucional. Porque si no, yo me tengo que comer perdón, con respeto, el caramelito de que Cristina es un outsider que no forma parte del gobierno. Es la vicepresidenta, Miguel. Sí, está claro eso. Desde el punto de vista institucional es la vicepresidencia, de la vicepresidenta. Desde el punto de vista político, de la construcción del poder, es la figura de una gran centralidad con el manejo de las cámaras, con la construcción electoral. Eso no se puede obviar tampoco. Usted dijo, Cristina busca evitar un choque de frente. ¿Busca evitarlo? ¿Cómo? Bueno, ella debe estar viendo algunos temas, lo hice seguramente con información más detenida y precisa de lo que puede estar pasando en el conurbano. Indudablemente la inseguridad en el conurbano, el avance del narco como presencia permanente, no solamente en el conurbano bonaerense, sino también en la periferia de las grandes ciudades argentinas, el Gran Tucumán, el Gran Córdoba, la situación de Rosario, de Santa Fe, digamos. Se empiezan a consolidar esas estructuras que además soliviantan todo, corrompen todo. Bueno, estos son temas
La visión internacional creo que puede estar en el análisis. Ahora bien, esa convocatoria, si es sincera, tiene que tener una agenda pública. La tiene que hacer el presidente, que es el que tiene la facultad para hacerla. Y si usted me pregunta si la oposición debe ir, yo creo que si estamos frente a eventos complejos en la economía y en la sociedad, la oposición puede ir en la medida que también la oposición lleve su propia agenda, que son las que se representan en estas marchas ciudadanas, las libertades, la defensa de la propiedad, valores, división de poderes, el respeto por los jueces, en fin, un conjunto de temas que caracterizan, digamos, a la oposición y que la unifican. Y por supuesto que también ahí hay medidas que habrá que analizar ya en el proceso económico. La Argentina necesita bajar el déficit fiscal, necesita tener un marco más previsible para el acuerdo con el fondo, en fin, hay un conjunto de temas. La propiedad privada va a ser siempre puesta en jaque para que los campos y los dueños y los productores del principal sector, el más potente de la Argentina, el que aporta divisas, pueda estar hackeado por algún grupo ligado a Grabois que crea que la tierra es la reforma agraria, 500 hectáreas. El otro día hablaba con un productor que esa unidad productiva no es potente, 500 hectáreas no tiene rentabilidades. Es importante que mayor extensión porque también el campo requiere de cambio de pasturas, podés plantar soja, al otro año trigo. Y bueno, todo esto que son... Ahora, Pichetto... Ahora, hablar de reforma agraria al estilo cubana en el año 2020... No hablan ni en Venezuela de la reforma agraria. Tenés que agarrar apretar el gatillo y ni el tiro del final, como dice Soriano en su libro, te va a salir. Porque atrasa 70 años. 70. 70. Bolivia no hizo ninguna reforma agraria y tampoco privatizó ninguna empresa. El Evo era chavista para afuera, pero para adentro... ¿Y el problema del gobierno no será que no tiene horizonte, que no tiene rumbo? O como dice usted, el gobierno arrastra desde el primer día la inexistencia de un plan. Bueno, eso es un dato que el propio presidente lo ha dicho, que no tiene un plan. Creo que lo tiene que hacer el plan. Creo que si las cuestiones se... Ahora hay una estabilización del dólar, algunas medidas que tomó el ministro de Economía, que me parece correcto lo que ha hecho el presidente, de darle más poder al ministro de Economía, delegarlo al costado, ponerlo al costado del presidente del Banco Central, porque de lo contrario hay doble complejidad, hay doble timón, y bueno, esto logró bajar el dólar, digamos, algunas cuestiones también... Algunas señales que está enviando sobre el tema del gasto público. Sí, por supuesto. Ese es un discurso... Descongelamiento de tarifas. Descongelamiento de tarifas. Bueno, pero la pregunta es, ¿se lo va a bancar Cristina y los chicos grandes de la cámpora? Este giro a la ortodoxia, a la derecha o al sentido común, ¿se lo banca? Es un giro al realismo. Sí, Luis, claro. Pero ¿se lo va a bancar el gobierno? Si vos no lográs mejorar el precio de las tarifas, más subsidio tenés que poner. Si vos no lográs que la gente vuelva al trabajo con precaución, con cuidado individual, social, y que la cuarentena se termine, acá en el AMBA se levantó, por suerte, bueno. Ahora hay que volver a retomar la actividad en muchas actividades que quedaron vaciadas durante 7 meses. Todo lo que es turismo, gastronomía, industria, bueno. Hay que empezar de nuevo, pero si vos no lográs eso, tenés que meterle subsidio al IFE. Entonces, bueno, vos no querés aumentar el precio de la tarifa, tenés que subsidiarla. En algún momento se termina convirtiendo en una bomba de tiempo. Macri había hecho un esfuerzo extraordinario. Lógicamente también lo hizo el pueblo argentino bancando el aumento. Pero le hizo perder las elecciones. Pero no sé si fue ese factor. Te diría que yo pongo el acento más en el proceso de la devaluación y de algunas... Sí, también. Pero perdón, no quería interrumpir. No, lo que te quiero decir es que le permitió volver a recuperar la capacidad energética en la producción de gas y volver a exportar gas. Y Vaca Muerta estaba teniendo un nivel de inversiones incluso por empresas nacionales como Techín. Me pareció muy importante lo que se estaba haciendo en ese rubro, que siempre está sometido a reglas de mercado. Después vino Arabia Saudita, te bajó el precio, te impactó, bueno, hablas de barril criollo, tenés que mantener la actividad.
pero Argentina tiene que tener autoabastecimiento productivo de gas y de petróleo, porque de lo contrario tenés que poner plata en importación de barquitos. Usted dijo que Kicillof tiene una ideología soviética y una visión cubana de la historia. ¿Sí? Sí, también dije que Kicillof es un tipo honesto. Sí, que no roba, ¿no? No, pero tiene una visión, sí, tiene una visión más... Yo creo a ver, yo no soy el mismo que era hace 40 años, ni tampoco hace 20. ¿Qué quiero decir con esto? Que se evoluciona, que se va reflexionando sobre el mundo, sobre la vida argentina, sobre lo conveniente para el país. Yo no creo que una idea de una economía cerrada, de una economía no integrada al mundo, que no respeta la libertad de mercado, que no respeta la propiedad individual, que nacionaliza empresas privadas, sea bueno y permita salir de la pobreza. No es bueno para el país, que fue sobre lo que yo no me volví anteólogo, en el artículo que publiqué en La Nación. Pues sobre el pobrismo. Hice un análisis sobre esta visión distorsionada de la doctrina social de la Iglesia, que plantea, digamos, sacar al pobre de la pobreza e incorporarlo al mundo productivo, al mundo del trabajo, a que puedan estudiar. Esto me parece muy interesante, viene con la Rerum Novarum, es una de las encíclicas más vitales. Ese fue el primer planteo de la doctrina social de la Iglesia. Y eso también lo toma Perón, toma Perón. Ahora, lo que están haciendo ahora es una reinterpretación, ¿no? No, lo que están haciendo ahora es una patología, como lo fue la de la teología de la liberación, donde los muchachos rezaban, daban la misa y agarraban la metralleta. Patología. ¿Tienen preguntas para usted? Yo sé cómo empezó eso, sé cómo empezó en las villas, siempre el camino... Hay una cosa romántica que después termina... El camino del infierno siempre está abonado de buenas intenciones muy loables. Los muchachos eran todos social cristianos, iban con el padre Carbone, con el padre Mujica, a campamento, ahí también iban a donde está el Bariloche. Al obispado de San Isidro. Claro, en el Mascardi hacían prácticas, no de tiro, digo, pero charlas espirituales, donde en ese tiempo, es cierto, estaba la proscripción de una gran fuerza política como el peronismo, pero empezaron por derecha, digamos, empezaron por el lado... Después se convirtieron al socialismo nacional y miraban Cuba. Esta experiencia, que fue catastrófica en la Argentina, no nos dejó nada. Bueno, esa es la teología de la liberación. Claro, de muchos curas que acompañaban los procesos de revolucionarios también actuando en forma directa. Sí, es la idea romántica que le saca toda la sangre y todo el desastre que generaron. Bueno, y el otra gran patología es el pobrismo. Hay que ser uniformemente pobre y la Argentina va a ser más justa. Eso es letal. Ese es el mundo más oscuro para la Argentina. Porque perdemos la noción de la clase media ascendente, de la visión de nuestros viejos, que eran medio semi-analfabetos, algunos terminaban sexto grado, pero decían, el hijo tiene que estudiar, vos tenés que estudiar. Se levantaba ahí, todos los días se ponía al lado de la puerta donde vos estabas durmiendo, levantate que tenés que estudiar. Tenés que ser alguien, qué sé yo, ¿viste? Te gritaban. Bueno, esa construcción mental... con mi hijo el doctor, ¿no? Sí, viene también de ese tiempo, pero tenía esa que construcción ver... mental es productiva... Tenía que ver con la idea del progreso, de del la mérito, evolución, del mérito. Ahora niegan el mérito. Fernández es un hombre ligado al mérito. Tiene valores. Es un hombre que ¿Por qué entonces niega el mérito? No lo entiendo. Como no lo entiendo al Papa también negando el mérito. Sacó una cita no sé de dónde. Sí. Pero bueno, qué sé yo, los secretos de la Biblia son insondables. Y ahora el tema es que los ricos no tienen problema de inseguridad y el resto los tiene. Eso son todas pavadas. Es cierto que los que más sufren la inseguridad son los más pobres. Cuando un barrio no tiene luz, cuando la piba sale a las 5 de la mañana para ir a la estación de tren, corre todos los riesgos. Le roban el celular, la pueden violar. En los barrios más humildes... Pero es como que incorpora el resentimiento y el odio de clase. Pero es muy malo el discurso, es malo. Yo quiero que al gobierno le... Yo no tengo un problema ni personal, trato de manejarme con rigores y con respeto y analizo los temas. Tampoco soy de los que denominan duros, esto es toda una fantasía. Me parece que es importante
debatir ideas, racionalizar la discusión en la Argentina. Federico Andajasi tiene una pregunta para usted, A ver, Pichetto. ¿cómo no, Sí, Pichetto, ¿cómo le va? Un gusto escucharlo. Usted mencionaba esta encíclica que toma Perón para tomar la doctrina social de la Iglesia, pero a mí me cuesta entender cuál es, digamos, la relación del Papa con este gobierno y viceversa, digo en general, no solamente con la Argentina, porque en la encíclica Fratelli Tutti, él dice con todas las letras, si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad, se debe a que otro se lo está quedando. Y pone en duda la propiedad privada. Dice que si la propiedad privada no está en función de la sociedad, no está en una, digamos, en función de estos valores superiores, no tiene ninguna validez. O sea, pareciera ser que Grabois efectivamente está respaldado por el Papa y que no hay un malentendido. No sé cómo ve usted la relación del Papa con este gobierno. Yo la verdad no tengo contactos ni puedo hacer un análisis de lo que piensa el Papa de la Argentina. Hay muchos que le hacen decir al Papa muchas cosas, entre ellos Grabois. Creo que para el Papa no es aconsejable ni bueno que Grabois lo represente como su discípulo en la Argentina. Creo que lo coloca en problemas a la Iglesia y al Papa. La Iglesia con la episcopal el otro día sacó un documento muy importante reivindicando la propiedad privada. Me pareció un hecho muy potente de la episcopal. Pero fue después de la decisión judicial. Fue después de Echeverri. Sí, de lo de Echeverri. De la decisión judicial de Echeverri y también de la recuperación de Guernica. A ver, la propiedad en función social está en la Constitución también, no es un tema nuevo. Lo que digo es que el principio de la libertad también se enmarca en la defensa de la propiedad privada. Una sociedad moderna, capitalista, que respeta la ley, que tiene democracias de alternancia, tiene en la propiedad privada un tema central. Si vos pones todo en roles secundarios, digamos, un derecho secundario, cualquiera puede tomar lo que vos tenés, entrás en la ley de la selva, es muy peligroso. Muy claro peligroso. que sí. María Julia, una pregunta para, le iba a decir el senador, no, ahora no es más senador, a Pichetto. Pichetto, así envueltos en todas estas supuestas discusiones que no nos llevan a ningún lado, ¿usted cree que esto es adrede? Porque a mí, o sea, esto está instalado, de alguna manera hay un montón de gente vinculada al gobierno que está planteando todas estas discusiones retrógradas, y bueno, todos tenemos que salir a explicar un montón de cosas obvias, mientras nos pasa por arriba el tren, ¿no? ¿Cuál va a ser o cuál tiene que ser la función de la oposición en este despelote? Perdón la palabra. No, la oposición tiene que sostener el conjunto de ideas y valores que le permitió tener un electorado del 41%, y ese electorado no es poca cosa en la Argentina. Es hoy, es lo que pasó hoy, el 8N, ese es el... Sí, no me quiero hacer, digamos, el representante de esta expresión ciudadana que ha sido libre y que se ha autoconvocado, ¿no? De ninguna manera. Creo que nadie podría hacer eso, pero eso expresa un conjunto de demandas y de insatisfacción que van en línea con esos valores, digamos, con esa agenda, que Macri expresó en las plazas y que en los últimos 40 días le permitió construir un mensaje muy fuerte, muy potente para la sociedad. Y creo que estos temas están. Si vos me preguntás qué reclamaban hoy, bueno, se reclamaba por el trabajo, por la economía. Bueno, tiene que ver con las decisiones que se tomaron con la cuarentena, con quédate en casa. Bueno, hay que empezar a corregir, y el presidente y el gobierno tienen que empezar a hacerlo, y se dieron cuenta. Ahora levantaron el encierro, va a haber distanciamiento, pero eso ya es otra cosa. Tiene que ver con reclamo de justicia, algunos hablan del fallo de la Corte. Bueno, tiene que ver con la inseguridad. ¿Usted qué piensa del fallo de la Corte? La Corte decidió un fallo de naturaleza política, evitó confrontar de frente con dos poderes del Estado, con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. Le reconoció a los jueces el lugar que ocupaban, le ratificó todas las actuaciones judiciales y les dijo que no se debían ir hasta que hubiera un concurso donde pudieran participar. Lógicamente que las expectativas de esos jueces eran que los ratificaran plenamente.
Pero la Corte tiene en el fallo aspectos muy positivos desde el punto de vista del ordenamiento. En primer lugar, el fallo reivindica a la Corte como la última ratio de la constitucionalidad de las normas. Mensaje para el Senado y para el Consejo de la Magistratura, que declaró nula las dos intervenciones, tanto del Consejo como del Senado. Eliminó todos los traslados. Ya nadie va a poder hacer traslados. Que era una práctica que evitaba, digamos, o era una práctica que se utilizaba a lo largo del tiempo y que después consolidaba un juez que no había sido elegido para ese lugar en otro lugar. También se usó con los fiscales, que eran elegidos para determinada provincia y después reaparecían en Comodoro Pi. O sea, la Corte evita los traslados y evita también las transformaciones del sistema judicial, con lo cual para mí esta herida de muerte, con 2 tiros en el ala, la reforma judicial. Bueno, es un buen título. Porque la reforma judicial implica una transformación del fuero federal y del fuero penal económico y una fusión que en la interpretación transformaciones, para mí está incluida, por lo tanto no sería constitucional la fusión de ambos fueros. Últimas 2 Con preguntas. lo cual digo, Sí. hay aspectos muy interesantes. No todo para es, analizar. ¿Está bien? No Sí, todo sí. es... Últimas 2 preguntas. ¿Supone que la eliminación de las PASO es una jugada del gobierno para no perder las elecciones del año que viene? Yo creo que eso está en marcha ya. Tiene un inconveniente que necesita derogar la ley en el Congreso. Y para hacerlo hay que tener la mitad más 1 en cada Cámara. En el Senado lo tienen, en diputados no. En diputados es más difícil, va a ser más peleado. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene que defender la primaria, no hay que cambiar la regla de juego en el proceso electoral. Es importante ese instrumento para seleccionar los candidatos. ¿Lo necesita más la oposición que el oficialismo? Sí, porque el oficialismo tiene la lapicera. Ahora, el oficialismo también lo hace mirando la economía, Luis. Sabe que el efecto de esta prolongada cuarentena con pandemia, en julio esto no mejora, no tiene efecto rebote. En agosto, cuando vayan a hacer las primarias. Tal vez para octubre empiecen a haber algunos síntomas de recuperación. Con lo Y la cual última. ¿Algunos dirigentes Juntos por el Cambio son ingratos con Macri? Cuando le dicen ya fue Yo creo que eso es totalmente inconveniente para la fuerza política. Pero ocurre. Ocurre, bueno, pero son expresiones imprudentes, porque afectan e impactan en la figura que es un activo muy importante. Macri fue presidente 4 años, gobernó la ciudad 2 periodos, lo hizo con mucha eficacia. Terminó su mandato, se va con 40 puntos. Yo creo que nadie tiene derecho a decir ya fue, se fue, no está, mañana. Las ansiedades son malas en política. La ansiedad y después a lo mejor algunos hechos también provocan rencor, con lo cual hay que evitarlos. Y no estamos para tirar a gente del carro, tenemos que tener una visión de unidad. Yo quiero rescatar mucho a la figura de Alfredo Cornejo, presidente de la UCR, que es un hombre muy serio, responsable. Y plantea la unidad. Plantea la unidad, Bullrich. El otro día, más allá de lo que pasó y de una figura que tiene una potencia muy importante, como es la de Carrió, Juntos por el Cambio pudo procesar eso, hay matices, hay visiones, bueno, habría que haber discutido adentro. Vamos a tener una definición sobre el tema del procurador oportunamente. Cuando el procurador esté puesto a consideración del Senado, Juntos por el Cambio va a tener una decisión orgánica. Muy bien. Pichetto, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias, Luis. Bueno, muy amable por invitarme. Bueno, dentro de un ratito vamos a hablar con un grande que acaba de cumplir 90 años, se llama Juan José Sebrelli. Ya te tenemos a Suchovicki. Enseguida está Silvina Martínez. Atención con la denuncia. ¿La tenés acá, Sebrelli? A Sebrelli viene dentro de un ratito. Estás por llegar. Un grande. Bueno, muy bien, por ahí se encuentran. Gracias, Pichetto. Muy bien. Vamos.